Eran las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos cuando se comenzó a sentir este temblor el 19 de septiembre de 2017. 5 años después, volvió a temblar. Se volvieron a reabrir las heridas de 1985, de 2017 y todavía lo que falta por reconstruir hoy en día. Se cumplieron 37 años del sismo de 1985 y 5 años del movimiento telúrico de 2017. El primero acabó con la vida de 3.192 personas según la cifra oficial. Sin embargo, organizaciones civiles calcularon que fueron más de 20.000 el número de fallecidos. En 2017, 369 personas murieron, siendo la Ciudad de México el lugar donde se registró el mayor número de decesos, al contabilizar a 225 personas sin vida. Este 2022, otro sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Michoacán sorprendió a los mexicanos, dejando al menos a 2 personas muertas. Cabe indicar que la alerta sísmica no sonó a tiempo en la capital del país, pese a que unos minutos antes se había llevado a cabo el macro simulacro. A mis espaldas se encuentra el multifamiliar de Tlalpan, uno de los puntos más afectados del pasado sismo del 19 de septiembre de 2017. Aquí la vida sigue cotidiana, pero también a la par sigue la inconformidad de algunos damnificados para exigir que puedan restablecerse sus apoyos tanto en sus viviendas, en la reconstrucción como en la rehabilitación. Aquí todas y todos somos iguales. Aunque lamentablemente no somos iguales para el gobierno porque no todos han podido regresar a casa después de 5 años del sismo. Hay muchos a la espera y ellos entretenidos en su ineptitud, en sus omisiones y en todo lo que le quedan a deber a todos los damnificados y a la Ciudad de México. Unidos serán reconstruidos, damnificados. En este y el próximo año nos corresponde hacer la reconstrucción no atendida. Hablamos de un universo de 17.700 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 19 de septiembre, una fecha que nos recuerda decenas de temores, al recordar 2 tragedias muy puntuales, la de 1985 y la de 2017. Tristemente, aún hay centenares de damnificados que piden su apoyo, realizan gestiones e incluso protestas para pedirle al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal los apoye. El extinto gobierno de Enrique Peña Nieto recaudó la cantidad de 91 millones de pesos. ¿Dónde está? Estos recursos fueron entregados en opacidad y tristemente desaparecieron. Ahora el compromiso del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum es apoyar a los damnificados. Así fue al empezar su gestión, pero desgraciadamente esto no ha concluido. El gobierno de Claudia Sheinbaum prometió terminar la reconstrucción en el año 2020. Tras la pandemia se volvieron a comprometer en 2021 y después que a principios de 2022 todo estaría reconstruido. Esto no se ha logrado. Y peor aún, hay trabas y hay decenas de damnificados que ya recibieron su casa, pero tienen vicios ocultos. Ya tienen grietas a menos de un año de que se las han entregado. Esto sucede en alcaldías como Iztapalapa, pero también esta problemática se presenta en el centro del país. Problemáticas que aún persisten a 5 años de la tragedia de 2017 y aún el recuerdo queda de 1985. El 19 de septiembre de 2022 se volvió a sentir un sismo que nos recordó las grietas que siguen abiertas. Han pasado 5 años del sismo de 2017 que sacudió a México y en particular a la megalópolis.
Hoy, el gobierno capitalino presume que van a más del 80% de avance en la recuperación de inmuebles a través de remodelaciones o reconstrucciones. Sin embargo, estos apoyos son insuficientes o nulos. De acuerdo con el portal del gobierno capitalino, la Comisión para la Reconstrucción tiene un total de 22.187 viviendas afectadas por el sismo de 2017 y se han atendido el 85%, lo que representa 18.962 hogares. Estas personas que ya fueron contabilizadas como beneficiarias no han reconstruido su casa o solo les otorgaron un apoyo mínimo que no les alcanzó para la remodelación. La alcaldía Iztapalapa fue una de las zonas más afectadas de la Ciudad de México y que, a decir de los damnificados, ha quedado en el olvido. Los de Iztapalapa no solo no existíamos en el plan de reconstrucción, tuvimos que ir a pelear para que nos atendieran. El argumento es que en nuestra zona no se derrumbaron viviendas, no hubo muertos, no hubo heridos y no había grandes edificios derrumbados. Lo que había eran grietas y el gobierno no sabía si las grietas se podían atender. En estos 2 últimos años, los damnificados no solo tuvieron que lidiar con las adversidades de no tener una casa, sino también tuvieron que enfrentarse a la pandemia por COVID-19, situación que empeoró su condición. Uno de los casos es el de doña Marisela López, vecina de la colonia Álvaro Obregón. Ella, junto con sus hijos, se encontraban en su casa cuando comenzó a temblar en 2017, sin imaginar que su hogar ya no volvería a ser el mismo, pues tuvo que ser demolido. En septiembre de 2021, ella y su familia fueron desalojados. Tras un año fuera de su hogar, no se ha trabajado en la reconstrucción de su casa. En septiembre nos dijeron que teníamos que salirnos porque sí iban a demoler. Entonces nos dijeron un mes antes o 2 cuando ya teníamos los documentos que me tocaba. Entonces nos salimos en septiembre y nos dijeron que en 4 meses ya estaba. Y tengo 1 año y pues no se ha hecho nada. Miles de familias ahora habitan en un lugar rentado. El costo que está siendo cubierto por el gobierno de la Ciudad de México es insuficiente. Sin importar el patrimonio que las familias hubieran construido durante décadas, solo se le va a dar derecho a los dueños a una vivienda de máximo 65 metros cuadrados. Eso plantea un primer problema porque tradicionalmente en la zona oriente de la ciudad hay varias familias en un mismo predio con una gran cantidad de personas, estamos hablando 10, 12, 15, 20 personas por familia, y lo que tratan es, pues no sé cómo decirlo, enchiquerarlos en un cajoncito de 65 metros cuadrados, y si quieres algo más tienes que pagarlo a crédito. Sí nos están dando un apoyo para la vivienda, pero no tenemos para cuándo, ¿no? Y no es lo mismo estar rentando que pues estar en su casa. Pues nada más que me construyan y que se apuren, que ya es 1 año, ¿no? En lo que compete a la remodelación de las viviendas, el gobierno capitalino ha entregado recursos para apoyar, pero son mínimos. Y en algunos casos los trabajadores que manda el Instituto de la Vivienda les quita parte de ese recurso. No sé si sea exacta la cantidad, pero ustedes ya vieron ahorita que estuvieron revisando, no alcanza el dinero para nada porque todavía falta la cocina, 2 recámaras por reconstruir y hasta para pagarles a los albañiles para que puedan venir a hacer acabar de hacer la obra. Nos dijeron que nos iban a dar un apoyo, pero a unas de 180 y que según como fuera el daño, pero a la mera hora nada más nos dieron 120 y los arquitectos, porque se les iba a quedar una parte a los arquitectos. Y principalmente se dañó la estructura de lo que es la cocina, se fisuró. Entonces las bases de los castillos en línea se empezaron a desmoronar. Y eso fue lo que afectó casi la estructura porque tenía las bases ya muy dañadas. Con el dinero que nos dieron se pagaron. Hasta ahorita fueron 18 columnas con varillas de media y de 3 octavos, los anillos, para reforzar toda la base de la casa para que no
como estamos cerca de la grieta, para que no se, ahora sí que entre comillas, no se siguiera dañando más. Esta parte estructural de aquí, de la parte del medio, se rompió la losa y rápido fui por unos herreros, pusimos como 10 tubos de estructura metálica de PTR para reforzar, pero después se vinieron las aguas, impermeabilizé ahí arriba y pues de nada sirvió. De todos modos se vino casi, es media losa de lo que se vino abajo, ¿verdad? Y pues ahora se reforzó, se quitaron los PTR y se metió una nueva losa. Como hemos podido lo hemos restaurado, pero pues hace falta pintura, el baño de aquí abajo le falta una losita aquí en este patio y resanar y varias cositas, varios detalles, pues ya no alcanzó el dinero. A la mitad del primer depósito, se tardaron como mes y medio y subió el material y ya la segunda parte ya no alcanzó. En la colonia Renovación, también de la alcaldía Iztapalapa, vive la señora María Merced, quien recibió un apoyo de 180,000 pesos, pero esto solo le alcanzó para la losa, dejando su casa en un esqueleto. La losa fue lo que se pudo hacer, no alcanzó para más. Sí, todavía falta mucho, faltan puertas, faltan ventanas. Al demoler, la loseta se rompió y ya quedó todo mal. Yo arriba tenía tanque estacionario de gas, todo eso se quitó, el cuarto lo tiraron, la escalera la quitaron, entonces el tanque del agua también lo quitaron, entonces quedé todo mal, todo falta. Tras la inacción del gobierno de Miguel Ángel Mancera, los damnificados acusan a la administración de Claudia Sheinbaum de aprovecharse de su desgracia, pues promueve la construcción de viviendas adicionales en los predios que están rehabilitando, los cuales se entregan a constructoras particulares y ponen nuevamente en riesgo la integridad de sus habitantes. Este edificio se consiguieron a través de este grupo de damnificados unidos los recursos para hacer estudios. HIPSA es la empresa que nos ayudó a determinar que tenemos un riesgo alto de 31 centímetros de inclinación, lo cual nos pone en riesgo alto. Y a pesar de todo esto que hemos pasado de lucha en el grupo para conseguirlos, por fin los vecinos lograron firmar en una asamblea la aceptación del proyecto de rehabilitación por parte de HIPSA. Teníamos al administrador a punto de firmar el contrato con la Comisión para la Reconstrucción y 2 días después de esperar esa firma, ellos salieron con que siempre no, que la empresa proyectista no la iban a cambiar sin consensar, sin pedir la opinión. Estamos en pie de lucha desde el 2017 para poder llevar a cabo un nuevo proyecto de vivienda de interés social que va a estar a cargo del Instituto de Vivienda. A 1 año de haber sido evacuado, porque está catalogado como alto riesgo de colapso, no ha iniciado los trabajos de demolición. El Instituto de Vivienda comenta que es por falta de presupuesto. Desde mi perspectiva no estoy de acuerdo porque el gobierno siempre tiene recursos. El criterio del gobierno de Claudia Sheinbaum desde que entró ha sido pauperizar a la gente pobre, darle prioridad, insisto, a las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México, proteger al máximo posible los intereses de las empresas constructoras y a la gente que ya estaba pobre por ser pobre, darle lo mínimo posible. Entonces, en ese sentido, sí se tiene el derecho para que la ley lo establece. Hay que recordar que México es un país que tenía un fondo hasta hace muy poco para atender a las víctimas de desastres naturales, lo cual no sucedió al 100%. En la Ciudad de México se creó el FONADEN, se creó el Fideicomiso para la reconstrucción de la Ciudad de México, pero tal parece que los criterios para liberar los recursos es privilegiar las ganancias de las constructoras más que restituir los bienes dañados o perdidos de las víctimas del desastre. Después del sismo, a 5 años, el calvario ahora es que tenemos que estar peleando porque se arreglen las cosas que estuvieron hechas al vapor, con prisa, con materiales de mala calidad. Ahora los damnificados persiguen a las empresas, ya no al gobierno,
Y las empresas contestan con que el argumento de que la garantía ya se acabó. Entonces, pues, después del sismo, ahora hay que pelear porque las casas se reparen nuevamente porque estuvo mal hecho el trabajo. Las autoridades capitalinas aún deben trabajar mucho en el tema de la reconstrucción, beneficiando realmente a los damnificados. Y no solo dar cifras, sino dar resultados en favor de aquellas personas que lo único que piden es tener un lugar seguro para vivir. Se nos vienen muchos recuerdos, compañeros que murieron en el camino, gente que está desposeída, indefensa, desplazada, y que hemos tenido que luchar en contra de un gobierno que cuando llegó nos hizo levantar grandes esperanzas y muy altas expectativas y ahora nos decepciona. El sismo nos recuerda que no estamos seguros, que tenemos que seguir estando alertas, que tenemos que seguir construyendo redes de solidaridad entre los ciudadanos. Ojalá no suceda, pero si vuelve a haber otra desgracia en la ciudad, ya sabemos que después del propio sismo, el principal enemigo es el gobierno. Y para seguir hablando sobre la reconstrucción a 5 años del sismo del 19 de septiembre, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a la actual comisionada para este tema, para la reconstrucción, Yabneli Maldonado Mesa. Muy buen día. Hola, buen día, Jesús. Gracias por el espacio también y por interesarse en este programa. Bueno, para comenzar, cuando usted recibe la información al tomar su cargo, ¿cuántos inmuebles cuentan de que sufrieron y tuvieron que ser restaurados o ya sea reparados, reconstruidos en su totalidad? Nos dejan un censo de 7,000 inmuebles y familias, pero esto tenía un contraste con la realidad porque la doctora Claudia Sheinbaum Pardo venía justamente de su campaña y en su campaña pues escuchó muchas necesidades de familias damnificadas que tenían su patrimonio afectado, casa o edificio, y detectamos que hay la necesidad de hacer un censo, que después de que sucede el sismo, se atiende la emergencia, no hay una estrategia para recoger y sistematizar todos los inmuebles y todas las familias afectadas. Se hace el censo, ayuda muchísimo, pero pues también con todas las digamos, particularidades que es hacer un censo pues prácticamente al año después de ocurrido el sismo. Hay muchas casas, por ejemplo, que ya estaban demolidas, pasó el censo social y técnico con esta colaboración que comento y pues ya no las encontró. Es hasta que vamos al territorio, hacemos asambleas, hacemos recorridos y las familias también van alzando la mano. Yo también tengo daños de sismo, pero por el riesgo se demolió la casa. Obviamente no encontramos la casa, no había quien censar, entonces fuimos otra vez recabando esos datos, entonces tuvimos estos 2 momentos para obtener esta información y hoy tenemos pues más de 22,000 inmuebles afectados por el sismo como un universo total. Entonces, aumentó bastante este censo de acuerdo al que ustedes reciben. ¿Cuántos de estos inmuebles pues ya se han entregado y cuántos faltarían por apoyar, por entregar? Hemos entregado casi 13,000 viviendas rehabilitadas y reconstruidas entre casas y departamentos y nos encontramos en obra en 6,400 inmuebles. También decir que nos queda solamente por iniciar obra 3,300, llevamos un avance de casi el 80% en todo el programa general de reconstrucción y eso significa que hemos ayudado a más de 100,000 personas y hemos otorgado casi $500,000 de apoyos entre proyectos ejecutivos, demoliciones, supervisiones, rehabilitaciones, reconstrucciones, apoyos a renta, con donaciones de agua, con donaciones de predial, condominios familiares, preexistencia, apoyo en códigos mixtos donde en un predio hay más de una casa dañada
y también poder escriturar reubicaciones y las indemnizaciones por concepto de reubicación. En todo esto suma casi $500,000 de apoyos. Todos estos apoyos, lo decía en una participación que tenía en frente de damnificados al entregarles los apoyos, vienen de los impuestos de los ciudadanos, vienen de la misma colaboración de la sociedad, podríamos decirlo. Pero en 2017 hubo fideicomisos, apoyos que se dieron, tanto nacionales como extranjeros de la misma ciudadanía. ¿Qué pasó con esos apoyos? Bueno, en efecto, el presupuesto público de la ciudad se conforma una parte por la aportación y el pago de los impuestos de las y los contribuyentes de la ciudad, pero también por buena parte de las y los mexicanos, porque hay una parte que viene de los impuestos que se recaban a nivel nacional y eso conforma nuestro presupuesto público en la ciudad. En el caso de las aportaciones de ayuda internacional que, por ejemplo, llegó a México, hay un reporte, un informe de la Auditoría Superior de la Federación donde hay una parte del registro, que hay una parte líquida, dólares, euros y algunas otras monedas, también en pesos mexicanos y material en especie, herramientas, y también pues las ayudas como rescatistas o perros rescatistas y algunas otras medicinas. Y ahí en este informe establece que no se contó con las reglas de cómo hacer la aplicación, digamos, correcta de estos apoyos. Entiendo que muchos de ellos entraron vía la Secretaría de Relaciones Exteriores y otro vía la Secretaría de Hacienda, y se hacen estas observaciones como parte de la Auditoría Superior de la Federación a la hora de pues fiscalizar y revisar dónde se encontraban estos apoyos. Ahí hay un apartado en el que muchas asociaciones recibieron los recursos. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México es a través del presupuesto público que se está atendiendo la reconstrucción. Su partido, Morena, tuvo un fideicomiso, fue denunciado ante el INE por no operar bien, dijéramos de una manera, este recurso para los damnificados. Incluso la situación llegó hasta el INE y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha hecho diversos materiales señalando este tema. ¿Qué ha pasado con ese recurso que señalan Morena ocupó para fines electorales y no para apoyar a los damnificados? Hasta donde tengo entendido hubo esta convocatoria por parte del partido justamente a que se sumaran recursos, se aportaran recursos varias personas para ayudar a los damnificados y fue un apoyo inmediato que organizó el partido Morena para ayudar a las familias y fue el único partido que hizo esto. Instrumentar una acción en beneficio de la comunidad que en ese momento además también estaba desesperada porque si bien se atendió la emergencia, la verdad es que no hubo una instrumentación inmediata de cómo se iba a reparar la casa o el departamento o el edificio o si se iba a contar con un apoyo público. Ok, pero ¿qué pasó con ese recurso? Bueno, ¿sí se aplicó, no se aplicó? Sí, tengo conocimiento de que se aplicó en muchas, insisto, en muchas familias, identificando a damnificados y que se acudieron a estas zonas con mayores daños. Sin embargo, evidentemente no cuento con un informe específico que digan tantos beneficiarios, pero por lo que yo leí en las redes y en los periódicos, pues digamos que se juntó este recurso con esta finalidad. No tengo conocimiento a cuántos llegó ni el monto que se les otorgó, pero sí sé que fue el único instituto político que hizo una acción de esta, pues con esta dimensión social. Por ejemplo, otra de las cosas que nos enteramos también en el camino es que empezaron a bajar los recursos Fonaden y que les entregaban a las familias las tarjetas, pero ya no llegaba el recurso por parte del gobierno a la tarjeta. Entonces fue otra de las irregularidades que nosotros y que se detectó en el propio territorio. Y ahí en algunos a los que sí les llegó, pues hubo la aplicación sin la asesoría técnica y en algunos casos ni siquiera llegó el recurso. Vayamos al otro tema, las entregas todavía faltan, decía
va a un 80%, señalaba en algunos de sus eventos. César Cravioto, quien es su antecesor, en 2019 señalaba que en 2021 ya se concluiría la entrega de estos apoyos. Para 2020 pues llega la pandemia de COVID-19 que todo el mundo padeció, pero en septiembre del 2020 él hace un compromiso y dice que para 2022 ya se entregarían todos. ¿Usted cree que lleguemos a 2022, finalice 2022 y ya se hayan concluido la entrega de estos inmuebles reparados o reconstruidos? No, nosotros en la revisión del programa que hemos hecho, hemos estado trabajando con todo el equipo técnico, social, jurídico, administrativo para tener un balance de los programas de obra, y en el caso de la vivienda unifamiliar concluirá en los primeros meses del próximo año, y en el caso de la vivienda multifamiliar seguramente se va a desplazar porque además un edificio tiene otras dimensiones, su proceso constructivo a veces es desde los 10 o hasta más de 12, 18 meses, y esos edificios de grandes dimensiones son los que seguramente su proceso constructivo y la conclusión de esa obra tendrá que desplazarse por obviedad de razones del programa hacia a los primeros meses del 2024. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido cumplir con esto que prometió César Cravioto? Bueno, es una serie de factores que se sumaron. Nadie esperábamos la pandemia, si bien la Comisión para la Reconstrucción fue digamos una de las dependencias del gobierno que no pudimos confinarnos porque teníamos muchas obras en ejecución y no podíamos estar supervisándolas, digamos que desde casa. Eso nos obligó, con toda la incertidumbre que significó los primeros días de confinamiento y de distancia social, digamos en todo el equipo tuvimos que salir, implementar las medidas que en ese momento había dictado la Secretaría de Obras y Servicios para el cuidado y el autocuidado del personal en las obras, y seguimos trabajando. Sí hubo una modificación en los programas de obra por varias razones. Primero, hubo contagios en el personal, hubo contagios en la comisión, en el personal del proceso constructivo. También hubo familias contagiadas a las que no podíamos entrar a hacer las rehabilitaciones o reconstrucciones, y en algunos casos incluso nos decían, a mí atiéndanme hasta que se acabe la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el tiempo nos enseñó a todas y todos que la pandemia no terminaba, que el COVID había llegado para quedarse y que había que aprender a cuidarnos y a seguir trabajando aún con el virus. Se nos acercaban algunos beneficiarios ya con estos apoyos, pero nos decían no nos alcanzó, nos faltaron terminar puertas, ventanas, solo prácticamente quedamos en el esqueleto. ¿Habrá un sistema de apoyo? Porque finalmente el apoyo pues tal vez fue cotizado años antes, pero hoy vivimos una inflación muy alta, la más alta de los últimos 20 años, y esto ha afectado también a las familias para que compren castillos, cementos, cosas para la construcción. ¿Han pensado en un mecanismo que se les pueda seguir apoyando para que concluyan bien un hogar, una casa habitable? En el caso de los apoyos que entregamos ahora, solo se tratan de rehabilitaciones de casas. Y las rehabilitaciones de casas tienen un proyecto que está, digamos, destinado de manera principal o preponderante a lo estructural, a la deficiencia o lo que se haya dañado en la estructura de la casa. Hay casas en las que se ha implicado que el asesor técnico pida mayor recurso porque a la hora de ingresar a hacer ya los trabajos de rehabilitación se encontró a lo mejor mayores daños en la cimentación, o que había que poner más castillos, o que había que poner zapatas, en fin. Y esto se puede hacer. De hecho, platiqué con varias familias, iban a hablar con los asesores para ver cómo trazaban esta ruta de solicitar mayores recursos. Aquí el que hace el proyecto es el asesor técnico y hace el presupuesto. En efecto, pues ha habido una alza en los materiales, que es otra de las cosas que ha afectado el proceso de reconstrucción. El acero ha subido más de 10 veces y ha tenido un impacto en el propio programa que hemos estado sorteando y manejando de la mejor manera, haciendo optimizaciones, y también decir que la verdad en los casos donde se otorgan mayores recursos son los menos.
para las familias. De estas personas que faltan, ¿ustedes han detectado que vayan a surgir protestas, inconformidades ya a 5 años de este sismo en el marco pues de este aniversario de esta tragedia, como ha ocurrido otros años, o han platicado con esos damnificados que faltan para pues irlos apoyando poco a poco? Sí, hemos platicado con las familias, pero digamos que el contacto directo con las familias es permanente. Vamos informando el proceso y vamos acompañando el proceso. Muchos de los que faltan a hoy día se encuentran en el proceso administrativo, en el caso de las viviendas unifamiliares y en el caso de las viviendas multifamiliares, en este proceso de elaboración de proyecto, revisión de proyecto, solventación de observaciones de proyecto, en fin, en todas estas etapas que expliqué. Y las familias de casas dañadas, insisto, se encuentran en un proceso administrativo y hay un diálogo permanente con las familias para escuchar sus necesidades. Afortunadamente el programa, una de las ventajas y creo bondades que tiene el programa es que podría asegurar que en muchos de los casos de las viviendas y de las familias con vivienda unifamiliar, con casa dañada, han podido mejorar sus condiciones de vida gracias a este programa. Y ese es el diálogo en el que caminamos de manera conjunta, y cuando se reconstruye hay la posibilidad de hacer valer el metraje que tenían. Cuando son casas, digamos, más pequeñas, nosotros siempre buscamos otorgarles los 65 metros cuadrados, no importa que hayan sido más pequeñas, a menos que el terreno nos lo permita, ¿no? Porque a veces hay terrenos muy complicados en los que el desafío para hacer un proyecto en esos espacios pues es interesante, pero se logra con esta conversación o este contacto que se tiene con las familias. Comisionada, muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros y aclararnos estas dudas. A la orden. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, amigos, a quienes nos siguieron a través de Canal 6 TV y en sus distintas redes sociales.